Jaime Garzón es recordado como un hombre irreverente, decidido y con una conciencia social que le permitió luchar por diversas causas. Recorrió los pasillos de grandes medios de comunicación del país, construyendo personajes entrañables, recordados y llenos de humor. A través de sus personajes logró construir un discurso con el cual la gente se identificaba, gracias al uso del sarcasmo y del humor para contar verdades y realidades de grandes figuras políticas del país. Así, Garzón se ganó el corazón de los colombianos, llegando a ser uno de los personajes que más impacto tuvo durante los años 90 en Colombia. Lamentablemente, debido a su trabajo y forma de ser, por varios años fue víctima de múltiples amenazas de muerte, hasta que el 13 de agosto de 1999, a sus 38 años de edad, fue asesinado. Muerte de Jaime Garzón. El 13 de agosto de 1999, en horas de la mañana, Jaime Garzón se dirigía hacia su trabajo en la sede de Radionet, ubicada en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. De repente fue interceptado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta con placas ocultas. Al llegar al semáforo de la carrera 42B con 22F, le propinaron 5 disparos causándole la muerte. Este magnicidio, como otros, fue un crimen de agentes del Estado en alianza con paramilitares, ordenado por Carlos Castaño, a quien se le catalogó como el actor intelectual en conjunto con el Departamento de Administración de Seguridad DAS, la policía, empresarios antioqueños y miembros de las Fuerzas Armadas. Miembros de la banda denominada La Terraza perpetraron el crimen, los cuales estaban al servicio del narcotraficante y paramilitar Diego Fernando Murillos, alias Don Berna. En el 2004 se encontró culpable a Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, y fue condenado a 38 años de cárcel por ese asesinato. Para ese entonces Castaño ya había desaparecido y cuando se ratificó el fallo se confirmó su muerte. En 2009 el paramilitar Freddy Rendón, alias El Alemán, aseguró que el crimen fue en favor de oficiales del ejército. El 14 de septiembre de 2016 el Consejo de Estado en sentencia confirmó la responsabilidad del Estado en el homicidio de Garzón, que calificó como crimen de lesa humanidad. El crimen de Jaime tiene demasiados actores vinculados, como quienes hicieron interceptaciones ilegales, desviaron pruebas o irrumpieron procedimientos desde la institucionalidad. El homicidio de Jaime continúa impune, ante todo por falta de sanciones a políticos, militares o empresarios. El asesinato de testigos y perpetradores no permitió que se le diera claridad a los hechos. Por otro lado, las razones por las que fue asesinado van más allá de falsas acusaciones o más allá de la comedia. Se le consideraba como un proyecto político, porque había una severidad en sus palabras dado sus análisis de la realidad colombiana, de la que al mismo tiempo se burlaba. Jaime Garzón desafió la indiferencia del país, fue una mente abierta al cambio y crítica de los hechos. Al día siguiente de su asesinato, su cuerpo fue acompañado por 300.000 personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Biografía de Jaime Garzón. Jaime Hernando Garzón Forero nació en Bogotá el 24 de octubre de 1960. Sus padres Félix María Garzón Cubillos y Ana Daisy Forero Portela lo criaron junto a sus 3 hermanos, Jorge Alberto, Manuel Alfredo y María Soledad. Estudió en el Colegio Sócrates para varones, en un colegio cooperativo, y en el Seminario Menor de Bogotá, donde cursó hasta segundo de bachillerato. Luego entró a la Escuela Normal Superior de Nuestra Señora de la Paz, donde estudió hasta la mitad de sexto de bachillerato debido a que fue expulsado y se graduó en la Normal de la Universidad Libre. Dentro de su búsqueda comenzó varias carreras, pero finalmente terminó Derecho en la Universidad Nacional. Trabajó como docente en algunos colegios públicos y privados. Se desempeñó como abogado, fue alcalde menor de Sumapaz e incursionó en la televisión. Luego fungió como mediador entre el gobierno y la FARC para la liberación de civiles secuestrados y participó en una comisión de paz para los diálogos con el ELN. Su imagen como un analítico que buscaba la paz y un humorista crítico ante la realidad política colombiana se fue consolidando y sus discusiones cobraron un sentido de defensa y reflexión por y hacia la gente. Su vida profesional.
Jaime Garzón pasó por dos de las universidades más importantes de Colombia. Estudió Derecho en la Universidad Nacional y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Javeriana, carreras que no logró terminar. Sin embargo, esto no representó un fracaso en su vida, pues lo que realmente lo motivaba era la televisión y la actuación. A lo largo de su vida se desempeñó en varios oficios y profesiones como abogado, pedagogo, humorista, actor, periodista, locutor y actor. Entre 1990 y 1994 trabajó en la Casa de Nariño durante la presidencia de César Gaviria como coordinador de las traducciones de la nueva Constitución de 1991 a las lenguas indígenas y de manera no oficial como asesor de comunicaciones de la presidencia. Oficialmente, la primera aparición de Jaime Garzón en los medios se dio a conocer al ser entrevistado por el Noticiero Nacional al ser uno de los testigos en el secuestro de Andrés Pastrana. El 5 de diciembre de 1988, cuando era alcalde menor, un periodista del noticiero de las 7 fue a entrevistarlo en Sumapaz, en la que sería su segunda aparición en televisión. Mientras trabajaba en la Casa de Nariño, colaboraba también haciendo columnas y caricaturas para el diario El Espectador. Además, en ese tiempo comienza su incursión definitiva en los medios que lo harían popular, recorriendo los pasillos de grandes medios de comunicación del país, construyendo personajes entrañables, recordados y llenos de humor. Su primer programa fue Sociedad, el cual era una parodia social y política del país. El personaje central era Emerson de Francisco, un presentador de noticias que mostraba la inseguridad del país y la narcoguerra vivida en aquella época en Colombia, cuando el cartel de Medellín sembró el terror en las ciudades de Colombia y las reformas constitucionales de 1991. Este programa fue emitido de 1990 a 1991 por el Canal 2 y en 1992 el programa pasó al Canal 1. Entre 1995 y 1997 trabajó en la realización de Quad, el noticiero de RTI Colombia. En ese programa hacía sátiras y burlas a la crisis política del entonces presidente Ernesto Samper Pizano y el proceso 8000. Además, hacían denuncias sobre la expansión paramilitar en Colombia y la situación de orden público en Urabá. Con Garzón debutaron personajes como Néstor Elí, Inti de la Hoz, el reportero William Garra, Godofredo Sinicio Caspa y Dioselina Tibana. Después de que el noticiero Quad fue cerrado en 1997, Garzón se unió al programa Lechuza, producido por Caracol Televisión para la cadena 1, a la emisora Radionet y al noticiero CMI, con su último y más popular personaje, Heriberto de la Calle, un lustrador de botas que entrevistaba a diversos personajes célebres y que interpretó hacia su muerte en 1999. Jaime tuvo una influencia política muy importante. A través de sus personajes logró construir un discurso con el cual la gente se identificaba, gracias al uso del sarcasmo y del humor para contar verdades y realidades de grandes figuras políticas del país. En agosto de 2017, la Universidad Pedagógica Nacional le otorgó de manera póstuma el doctorado honoris causa en educación por haber sido un formador en la paz y en los derechos humanos. En 2018, el canal RCN Televisión presentó una producción en formato teleserie en alta definición sobre su vida llamada Garzón Vive. Vida personal. Jaime Garzón conoció a Gloria Hernández en una fiesta en 1983 y se convirtió en una relación más estable. Ella era un año mayor que Garzón, divorciada y tenía 3 hijos. Cuando empezaron a vivir juntos, su hijo Nelson, el mayor, apenas tenía 7 años y Garzón alcanzó a ser para ellos una figura paterna. Su relación se mantuvo en las épocas difíciles y en los posteriores momentos de fama y dinero. Garzón solía decirle a sus amigos que Gloria era su columna, que a él le gustaba dar vueltas, perderse por un rato, salir con otras mujeres, pero siempre tenía que volver a Gloria, su compañera inseparable. A pesar de su deseo de tener hijos, esto fue algo que nunca pudo hacer. Legado de Jaime Garzón.
Con gran empeño y pasión, Jaime se convirtió en un crítico de la realidad, a la cual, a pesar de su desencanto, amaba profundamente y por la cual se desafiaba a continuar su camino hacia la paz. Llegó a las mentes de un pueblo manipulado por la propaganda barata que vendían los políticos, un pueblo que reaccionó con el humor y la fuerza de las palabras del periodista. Jaime criticó siempre a las estructuras de poder como la Iglesia, el Estado y los actores del conflicto armado. En última, fue una persona que tuvo la capacidad de combinar sus conocimientos en periodismo y derecho constitucional con su humor para generar conciencia. A pesar de la triste y desoladora situación colombiana, Jaime siempre creyó en un proyecto de país distinto, donde el diálogo tendría que ser un método de urgencia para entendernos como sociedad. En última, fue un agente de construcción de tejido social. Jaime será siempre ese ícono de la lucha por la igualdad y la libertad. Creía en la democracia y en que era posible un país en paz.